Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Inevitablemente hoy debemos tocar el tema del dólar, que esta semana siguió batiendo récords y alcanzó al euro. Además, hablaremos sobre la polémica de una propuesta que busca gravar los planes de telefonía móvil celular. Y aquí en Noticias Cámara de Representantes le doy la bienvenida a mi colega Marta Rincón. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias, Edwin. Un saludo para usted y para los televidentes. Es un verdadero placer acompañarlos en esta emisión. Estaremos ampliando los temas que usted mencionaba anteriormente, pero además les entregaremos detalles sobre el trabajo legislativo que se ha realizado durante el último periodo. Por eso los invito para que se conecten ya con nuestros titulares. Bienvenidos. El alza del dólar continúa rompiendo techos históricos. ¿A quién afecta y a quiénes favorece? Algunas recomendaciones para mitigar el impacto. Proponen más recursos para el fomento de la cultura. El dinero saldría de un nuevo gravamen a las facturas de telefonía celular. Para tramitar reformas del nuevo gobierno, proponen acelerar el trámite legislativo. En esta emisión, un resumen de las principales leyes aprobadas en el último año bajo la presidencia de Jennifer Arias. El precio del dólar lleva 3 semanas por las nubes. La disparada no solo obedece a razones internas, sino a factores externos, como una posible recesión en los Estados Unidos y en los precios también de la gasolina. Aunque muchos aquí crean que esa divisa no los afecta, la verdad es que sí se puede ver esto reflejado en los precios de los productos de la canasta familiar. Hoy Colombia importa más de lo que exporta, panorama que evidencia que varios sectores de la economía y que el colombiano de a pie se verá afectado con el alza histórica del precio del dólar, situación que lleva a que desde ya se busquen alternativas para mitigar la afectación. Con el aumento de precios por el comportamiento del dólar hay que empezar a remapear y relocalizar las fuentes de abastecimiento. O sea, si la fuente de abastecimiento actual está muy alejada de Colombia y facturan dólares, se pueden explorar alternativas que estén más cerca y facturen en pesos o monedas frente a las cuales no estemos en desventaja. Esto, además de ayudar a combatir los impactos que se están presentando en materia de precios, permite evitar algunos inconvenientes por las afectaciones logísticas. La industria textil, el sector agropecuario, el gremio de la construcción, entre otros, además del consumidor final, ya se ven afectados por el alza en la divisa. Desde la Cámara de Representantes aseguran que se debe actuar cuanto antes frente a esta situación. El Banco de la República debe ser más ágil para poder, cuando el dólar está subiendo, poder sacar dólares al mercado para que pueda bajar el precio. Resulta que hoy el problema es que estamos en una balanza comercial negativa para Colombia. Nosotros estamos importando mucho y exportando menos. Entonces estamos pagando muy costoso los que estamos comiendo, la comida, la ropa que nos ponemos, los autos que traemos. Por eso los expertos deberían orientar a las familias para crear estrategias y evitar estos fenómenos. Si vamos a hacer turismo, no salgamos del país, hagamos turismo en las regiones colombianas. Otros representantes hacen un llamado a la tranquilidad. Tranquilidad. Debe haber una regulación, un efecto rebote en los próximos 3 meses que va a permitir que el dólar se estabilice y que empiece a bajar paulatinamente. Esperamos que la mejora en los precios de los alimentos a nivel internacional permita bajar tasas de interés y en consecuencia una nivelación adecuada en los precios del dólar en todos los países. La preocupación entre los colombianos crece al conocerse que aumentaría aún más el costo de la carne, el pollo, el café, las frutas y las verduras debido al aumento que han tenido los fertilizantes que son importados, por lo que expertos recomiendan buscar alternativas en el consumo. Aunque no todo es malo, hay algunos sectores que se ven beneficiados con un dólar alto, entre ellos los exportadores y las familias colombianas que reciben remesas desde el exterior. El alza del dólar en los últimos días, luego de 10 jornadas consecutivas de subidas y sin techo hasta el momento, ha generado buenas expectativas económicas para los exportadores del país. Por esto, los que trabajan en el sector hacen algunas observaciones. En las últimas semanas hemos visto una fuerte devaluación del peso colombiano. Esto como resultado de la apreciación del dólar a nivel global. El dólar se ha venido apreciando frente al euro y frente a muchas otras monedas de la región. Es decir, buena parte de esta devaluación del peso colombiano es un fenómeno internacional y no necesariamente un fenómeno estrictamente local. ¿Quiénes se ven beneficiados de la devaluación del dólar? Básicamente los exportadores, que van a encontrar en sus nuevos envíos de productos al exterior unas ganancias y unos márgenes adicionales. ¿Quién se va a ver perjudicado? En buena parte los importadores y en alguna medida los consumidores, que van a tener que enfrentar unos costos más altos de los insumos y los bienes que traemos del resto del mundo.
Pero para los congresistas, esta situación de bonanza debe también ayudar a quienes no se ven representados con el alza del dólar, como los directos cultivadores, entre otros. La actual tasa de cambio tiene ganadores y perdedores. Dentro de los ganadores están los exportadores, particularmente los que no tienen ningún contenido de materias primas importadas en los productos que llevan al exterior. ¿Quiénes son? Los cafeteros, los floricultores, las personas que reciben remesas del exterior. Esas personas son grandes ganadores por cuenta de la actual tasa de cambio. Flores, café, petróleo y otras exportaciones están jalonando la economía del país hasta el momento. ¿Cómo recibieron los colombianos y algunos sectores aquí en la Cámara la propuesta de aplicar un impuesto a los planes de telefonía móvil superiores a los 47.000 pesos? Veamos. La propuesta vino de la mano de la ministra designada por el nuevo gobierno para la cartera de Cultura, Patricia Ariza. Estos recursos serían dirigidos para el impulso de la cultura en el país. En las calles muchos ciudadanos ven posible esta iniciativa, otros son escépticos. En mi opinión la comparto y yo creo que este es un gobierno que va a pensar en la cultura, en la vida, por eso los colombianos votaron por este nuevo gobierno. En este caso a los que usamos telefonía celular, entonces pues me parecería bueno. Para la cultura, excelente, me parece bien. Que ella demuestre que eso va a ser así, porque muchos de los recursos que muchas veces nos sacan a nosotros el ciudadano, no lo otorgan para lo que es. Podemos tener un teléfono de 40.000 o 50.000 pesos de factura, entonces por esa parte malo, y por la otra pues es bueno porque de pronto pues se van a ayudar a las personas que necesitan ese dinero. Desde la asociación que agremia a gran parte de los operadores celulares no ven viable una medida de este tipo. Este anuncio, pues ojalá sea revisado porque su impacto sin duda va a ser negativo, pero sobre todo va a recaer en el bolsillo de los colombianos más pobres y más vulnerables. Representantes a la Cámara de diferentes partidos también manifestaron su posición ante la posibilidad de generar este nuevo impuesto. Manifestamos un desacuerdo a este tipo de propuestas aisladas que de una u otra manera deben ser revisadas al interior del equipo económico del gobierno, estudiadas lógicamente en el Congreso de la República. Yo creo que el gobierno nacional, el entrante, debe buscar otras alternativas diferentes para poder financiar la política pública del sector cultura. Que la cultura pues en los últimos gobiernos ha sido la cenicienta y ha estado desfinanciada. Nosotros creemos que requiere de recursos. Ahora, esos recursos deben provenir del presupuesto nacional. Esperemos a ver de acuerdo a la reforma que nos plantea el gobierno, ahí mismo vamos a debatir, a discutir. Con esta propuesta, por ejemplo, un usuario que reciba una factura final de su operador por 47.000 pesos entraría a pagar este impuesto con una tarifa adicional de 1.800 pesos. Otro debate que crece tiene que ver con la intención de aplicar una especie de fast track o trámite acelerado para las reformas que traerá al Congreso el nuevo gobierno. Pero ¿qué tanto se puede abreviar los procesos de proyecto de ley o reformas constitucionales? Aquí les contamos. La Ley Quinta de 1991 señala que el presidente de la República podrá solicitar mensaje de urgencia para cualquier proyecto de ley, el cual tendrá prelación dentro del orden del día y también dentro de las comisiones que sean de su interés fundamental. La Ley Quinta ofrece varias herramientas como el mensaje de urgencia y el mensaje de insistencia. El mensaje de urgencia hace que las comisiones constitucionales y las plenarias discutan las iniciativas en sesiones conjuntas. Pero el mensaje de insistencia es mucho más efectivo porque obliga a las mesas directivas de Cámara y Senado a poner el debate de los proyectos de ley en primer punto del orden del día de todas las sesiones. Sin embargo, es de aclarar que el trámite de las reformas constitucionales no se puede alterar. Las reformas constitucionales deben cursar los tiempos normales estipulados. Vamos a escuchar el clamor del pueblo colombiano que dice que el Congreso tiene que trabajar y trabajar con eficiencia. Se acabó la guachafita esa de trabajar solo 2 días a la semana, vamos a trabajar el doble y vamos a garantizar a los colombianos con mecanismos que ya están en la ley, en la Constitución del 91, en la Ley Quinta, en la Ley Tercera, que podamos trabajar las comisiones constitucionales de manera simultánea, las comisiones económicas de manera conjunta y las plenarias también de manera simultánea para ganar tiempo en la gestión y cumplirle a Colombia. Más del 90% de la población colombiana no cree en el Congreso y no crees por eso, porque ven un Congreso muy paquidérmico, un Congreso muy vago. Ahorita lo que queremos estar entonces es más tiempo, pero sobre todo poder sacar las iniciativas y que ese Congreso esté más cerca a la ciudadanía.
Entre los proyectos que llevará el gobierno Petro a su trámite al Congreso están las reformas tributaria y agraria, el Plan Nacional de Desarrollo, el Código Nacional Electoral, las leyes que crean los ministerios de Igualdad y el de Convivencia y al menos 2 reformas constitucionales, como son la que acaba la Procuraduría y la reforma política. Sacar adelante las reformas y sobre todo muchos cambios también en las diferentes leyes. De eso se trata el cambio del país. No va a ser posible trabajar solo 2 días cuando se nos vienen cambios fundamentales, una reforma tributaria, el problema del agro y del campesinado colombiano, el problema de educación, de salud. Creo que el doctor Roy tiene toda la razón, nos va a tocar hacer un esfuerzo y trabajar un poco más. En los últimos años, varios gobiernos han utilizado la Ley Quinta para darle velocidad a los proyectos. Por ejemplo, el gobierno de Juan Manuel Santos utilizó la herramienta para la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, o la JEP. La nueva fotografía de la Cámara de Representantes trae más mujeres, más jóvenes y voz y voto para las víctimas de la violencia. Así quedó conformada la Cámara de Representantes, que se posesiona este 20 de julio. La Cámara de Representantes se renovó en un 76%, es decir, 144 representantes son nuevos. La mujer tendrá un mayor protagonismo y su participación subió del 13 al 28% respecto a la Cámara anterior, llegando 53 mujeres más. Como mujer y pues como víctima, como campesina, para mí es un paso fundamental que se da en este nuevo Congreso a partir del 20 de julio, con gran expectativa. No solo lo recibimos nosotros los representantes a la Cámara, sino también el pueblo colombiano. También será una Cámara más joven. El número de representantes menores de 35 años se incrementó para el próximo cuatrenio. La política se nos volvió anacrónica. Y eso ha generado impedimentos en el desarrollo del pensamiento del país como tal, porque el país piensa, el país siente y piensa, y los jóvenes hacen parte del nuevo proceso de crecimiento del país. Y los jóvenes hoy tienen el espacio para poder plasmar sus ideas y hacerlas efectivas. Con la firme convicción y el compromiso de trabajar arduamente para formular esos proyectos de ley, para hacer ese control político, ese control público en defensa de la ciudadanía y en defensa del territorio. Esperamos que la juventud represente realmente cambios también en las formas de hacer política, que represente también cambios en las posiciones desde lo ideológico hasta lo político, lo programático. Los territorios más golpeados por la violencia ahora contarán también con su voz en el Congreso. 16 curules de paz serán un gran apoyo para las zonas más azotadas por el conflicto armado. Que ellos lleguen van a traer consigo el mensaje, van a traer consigo las necesidades locales que se tienen en el país y van a ser un aporte muy importante en el Congreso. El Congreso de la República más joven que ha tenido la historia de los colombianos. Además de eso, también vemos con buenos ojos que aumenta porcentualmente la participación de las mujeres en el Congreso de la República. Con la nueva configuración del Congreso, las expectativas son altas frente a las reformas anunciadas por el próximo gobierno. El primer desafío que tendrá el nuevo Congreso es resolver la distribución de las curules de víctimas en las diferentes comisiones constitucionales, pues esta fue una de las tareas pendientes del actual Congreso de la República. El informe de conciliación es la etapa final del proyecto de reforma a la Ley Tercera del Congreso, el cual permite la ampliación del número de integrantes en cada comisión para darle cupo a los congresistas de las curules de paz. Este proyecto de ley tiene como propósito ampliar las comisiones constitucionales y legales para garantizar que los representantes a la Cámara de las circunscripciones especiales tengan un espacio aquí, en la Cámara de Representantes. Al respecto, los representantes electos de las curules opinaron. Hasta que la reforma de la Ley Tercera no esté aprobada, no se van a poder instalar comisiones constitucionales y esto sin duda va a paralizar la Cámara de Representantes. Estamos buscando que tanto el proyecto de ley de Cámara y de Senado converjan en uno solo y que sea por consciente electoral. La idea es que los 16 integrantes de las curules de paz puedan participar en los debates cruciales para las regiones. Dimos la discusión, logramos garantizar a través de una proposición que cada una de las comisiones vaya a tener 2 puestos adicionales y que la Comisión Tercera y la Comisión Quinta, donde se discuten los temas de desarrollo rural, los temas de tierras tan importantes para el acuerdo de paz, tengan cada una 3 puestos adicionales. La asignación de estas curules en las comisiones debe darse antes de que empiece en firme el trabajo legislativo que traerá la agenda del nuevo gobierno. Garantizar mayor cobertura en educación, actualizar las competencias de los profesores y perfeccionar el plan de alimentación escolar son algunos de los retos que deberá enfrentar el nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria.
Las medidas anunciadas por el nuevo gobierno en materia de educación fueron bien recibidas en la Cámara de Representantes. Se advierte un amplio respaldo en temas como el fortalecimiento de la educación en la primera infancia, mayor cobertura y universalidad en la educación superior. El nuevo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, tiene dos grandes retos que enfrentar. Primero, la desfinanciación de la educación superior, para lo cual necesitará lograr la reforma a la Ley 30. Segundo, la desfinanciación de la educación básica y media, para lo cual tendrá que reformar la ley de transferencias. Trabajaremos ante el nuevo gobierno nacional para apoyar la construcción de nuevas sedes universitarias. Necesitamos impulsar la infraestructura en el municipio de Anserma, que permita ampliar la oferta educativa en el occidente del departamento, incluso para estudiantes del departamento de Risaralda. Según diferentes congresistas, la cartera, que será liderada por Alejandro Gaviria, deberá reforzar también el cuidado del Plan de Alimentación Escolar PAE, el refuerzo de las infraestructuras educativas del territorio colombiano, así como la implementación correcta de las tecnologías de información y comunicación. Un gobierno del cambio requiere poner la educación en el centro del debate público. El sector educativo requiere muchas transformaciones, pero una de las más importantes tiene que ver con la redignificación de la profesión del maestro. El maestro necesita volver a asumir ese rol de liderazgo dentro de los procesos sociales de su comunidad. Potencializar la educación en el actual posconflicto a través de la Cátedra de Paz, la cultura ciudadana articuladas con las demás disciplinas. Se garantice la universidad pública, por lo menos una en cada departamento, para garantizar no solamente la cobertura por departamento, sino que desde ahí se comienza a construir la calidad educativa que requiere el país. Formación docente tanto en doctorados, maestrías y especialmente en la investigación. Y por último, la revisión de un estatuto único para los docentes. Son puntos importantes para este nuevo gobierno. El gobierno del presidente electo Gustavo Petro contará con un gran respaldo en materia educativa y pedagógica, lo que no será obstáculo para que la corporación realice un riguroso seguimiento a la gestión a través del control político. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. El departamento del Magdalena está con el agua al cuello. Evitar una tragedia más grande es lo que pide el representante Franklin Lozano a las autoridades pertinentes. Muchos municipios están en alto riesgo de inundación. La gente del departamento del Magdalena piden a gritos acciones contundentes para evitar una tragedia. También hago un llamado a nuestro presidente electo, el doctor Pérez, para que coloque en el plan de desarrollo los recursos suficientes, de tal manera que se evite este tipo de tragedias que son recurrentes en el departamento del Magdalena y en otros departamentos del país. La Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial Cundinamarca invita a concejales, funcionarios públicos y comunidad en general de la región a un curso especializado en nuevas alternativas asociativas Bogotá Región. Mayor información en la plataforma web de la entidad. Invitados especiales: alcaldes, diputados, concejales, funcionarios públicos y comunidad en general a este importantísimo curso de altísimo nivel organizado por la Dirección Territorial Cundinamarca de la ESAP, la Escuela de Alto Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca. Inscríbete. El representante Santiago Morales, quien reemplazó a la representante Ángela Sánchez por el partido Cambio Radical, durante los 15 días de su gestión presentará una denuncia por la presunta corrupción en la Superintendencia de Sociedades. Para presentar dos proyectos de ley. El primero, que tiene que ver con la ley, una reforma a la ley 1116 de 2006, que es la que regula todo el tema de las empresas en insolvencia. Y el segundo, que tiene que ver con el decreto 3443 de 2008, que es el que reglamenta todo lo inherente a la intervención de las empresas, específicamente a las de captación. Edwin, hay que recordarle a los televidentes que comienza un nuevo congreso la próxima semana. Hay que reconocer también el trabajo que se ha hecho durante el último año bajo la presidencia de la representante por el departamento del Meta, Jennifer Arias, que de hecho ha sido un trabajo bastante productivo. Así es, Marta, en este último periodo se aprobaron leyes muy importantes para beneficio de todos los colombianos en materia social. Varias iniciativas aplicadas de manera transitoria para enfrentar la pandemia fueron extendidas luego a través de la Ley de Inversión Social con el propósito de jaronar la reactivación de la economía.
Una de las leyes que destacó la presidenta de la Cámara fue la Ley de Inversión Social. Allí se contempla, por ejemplo, la extensión del subsidio a la nómina, solventando a las empresas por los efectos de la pandemia y la reactivación económica. Se produjeron cerca de 4.1 millones de empleos y se han entregado cerca de 7 billones a 142.000 empleadores. Otro aspecto que contempla esta ley es un incentivo al empleo juvenil. Se otorgan incentivos entre el 10 y el 25% del salario mínimo a quien genere un empleo nuevo formal y si son, por supuesto, para jóvenes entre 18 y 28 años. Lo que ha logrado que se generen más o menos 150.000 empleos en Colombia para este sector de la población. El beneficio de ingreso solidario también se extendió para dar mayor cubrimiento a las familias que se vieron más afectadas por la pandemia. Gracias a la aprobación que tuvimos en la Ley de Inversión Social, se aumentó a 4.2 millones de familias en nuestro país. Esto además incluía, la Ley de Inversión Social incluyó que ese 30% sea para mujeres, es decir, que del total de los subsidios que se vayan a entregar, el 30% sea exclusivamente para mujeres que sean cabeza de familia. Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia doméstica de ahora en adelante serán priorizadas para acceder a programas de vivienda gracias a otra de las leyes aprobadas en la Cámara. Que lo que busca es que haya vivienda digna para las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. Esto significa que hay una priorización en los subsidios a estas mujeres, que ha habido además un aumento en la violencia intrafamiliar debido a la pandemia y durante este tiempo de pandemia, y por eso este proyecto y esta ley de la República son tan importantes. Para tener prioridad a los subsidios de vivienda de esta ley, las mujeres deberán denunciar y certificar sus casos ante cualquiera de las instancias del Estado. El departamento de Putumayo contará por fin con el primer centro de educación superior gracias a una iniciativa promovida por el primer vicepresidente de la Cámara, Carlos Ardila. El eje de educación, que lo hemos venido fortaleciendo con un paquete de proyectos de ley que busca fortalecer al Instituto Tecnológico del Putumayo, un instituto que buscamos logre su tránsito a una institución universitaria, fortaleciéndolo con la ley que ya anunciamos, la ley 2182, que otorga facultades al Ministerio para ese cambio de carácter, pero también tenemos proyectos de ley para fortalecerlo en materia financiera. Hace 17 años una mujer no ocupaba la presidencia de la Cámara. En medio de la pandemia, la mesa directiva en cabeza de Jennifer Arias realizó 70 sesiones plenarias para aprobar 184 proyectos, de los cuales 60 ya son ley de la República. Insumos agropecuarios, juntas de acción comunal, ley de seguridad ciudadana y delitos medioambientales fueron algunas de las iniciativas aprobadas. Respondiendo al clamor de la ciudadanía y al incremento de la inseguridad en las grandes ciudades del país, la Cámara tramitó y aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana. Aumentamos las penas a quienes atenten y asesinen policías, defensores de derechos humanos. También logramos evitar que quienes atraquen una y otra vez terminen siempre en libertad condicional o en casa con cárcel, y tendrán cárcel efectiva. Modificamos aspectos de la Ley de Extinción de Dominio para que sea efectiva, rápida, sobre todo en esos bienes que se han convertido en expedios de drogas en nuestras ciudades. También la corporación legisló para entregar una herramienta jurídica que sancione las malas prácticas que atenten contra los recursos naturales. Aprobamos un proyecto de ley que busca disminuir la huella de carbono que generamos para las futuras generaciones, por supuesto, y también para cuidar nuestro territorio. Esta es la única casa que tenemos, no existe una casa adicional, no hay un plan B para vivir. Cuando se conoce el dato expresado en toneladas de dióxido de carbono, se genera una gran alarma. Por eso en Colombia se están generando iniciativas y proyectos de ley para reducir esta huella. Además, los campesinos y productores agropecuarios contarán con un beneficio gracias a una ley que contempla la creación del Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios, esto para frenar los altos costos de los agroquímicos. Diferentes razones hicieron que aumentara el costo de los insumos agrícolas, y por eso esta ley fue tan importante. Se baja el arancel en un 0% para las importaciones y se crea un fondo que tiene inicialmente 70
70.000 millones de pesos para ayudar a los campesinos. Las juntas de acción comunal podrán participar en los planes de desarrollo y en los presupuestos de las gobernaciones territoriales. Necesitábamos que se pudieran las juntas de acción comunal modificar, que tuvieran unas reglas claras, que se cumplieran con ellas, para que todos nos pudiéramos ver identificados realmente en esas juntas de acción comunal. Estas son algunas de las leyes que trabajó la Cámara de Representantes durante la legislatura que termina. Los partidos en oposición gozaron en este año de plenas garantías, 3 debates de control político y 2 procesos de moción de censura. Así lo ratifican el Partido Comunes, quien ocupó la segunda vicepresidencia de la corporación. Que hay una reglamentación para que los partidos y movimientos que se declaren en oposición tengan voz, tengan representación y puedan participar. Y si la mayoría no cede ante las peticiones, pues hay el mecanismo de usar el estatuto de oposición para plantearse debates que se consideren de interés nacional, para plantearse audiencias, visitas y también para plantear el estudio de las leyes sobre la base del estatuto de oposición, que en esta mesa ha sido absolutamente respetado. Y este no solo fue un año de leyes, sino de gestión para llevar recursos y desarrollo a las regiones. Para mí ha sido un honor representar al departamento del Meta. Es un orgullo haber trabajado por los metenses, pero además hacer historia como presidenta de la Cámara de Representantes. Gracias a la gestión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, los metenses contarán con un nuevo hospital regional en Villavicencio. El moderno hospital será de 8 pisos y tendrá más de 250 camas de atención, beneficiando incluso a la ciudadanía de departamentos cercanos como Vichada, Guainía y Cundinamarca. Esta megaobra será una realidad gracias a la oportuna gestión ante el Gobierno Nacional, Migración Colombia y la Gobernación del Meta. Nosotros hemos planteado que donde estaba el antiguo DAS, ese terreno nos lo entregue Migración. Ahí construiríamos una torre de 8 pisos y habilitaríamos 254 camas. La vía al llano también será un legado de su trabajo como presidenta de la Cámara de Representantes. En conjunto con la senadora Maritza Martínez, lograron que el tramo 1, comprendido entre Usme y El Tablón, sea financiado a través de obras por impuesto. Este es el mecanismo que permite a las empresas desarrollar proyectos de inversión social con dineros de impuesto de renta, garantizando que la ciudadanía no tenga que aportar un solo peso. Podamos dejar cerrado de una vez por todas ese decreto de obras por impuestos que le abra el camino para finalizar el tramo 1 de la vía al llano. Pues esta importante gestión se traduce en la construcción del último tramo faltante, que su costo supera los 3 billones de pesos sin necesidad de instalar peajes en el corredor vial. Les quiero dar las gracias eternas y enormes por confiar en mí, por creer en este proyecto, por haberme elegido y por supuesto por haberme acompañado durante estos 4 años. Que Dios los bendiga, infinitas gracias. Llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Gracias por su sintonía. Nos vemos dentro de 8 días con todos los detalles de la instalación del nuevo Congreso de la República, Marta. Así es, pero ¿qué le parece si cerramos esta emisión con unas palabras de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias? Feliz noche. El mensaje para todos es que nunca dejen de soñar, que siempre es posible. Yo soy la tercera mujer que preside la Cámara de Representantes, la más joven, la primera de la Orinoquía y una campesina que ama el trabajo, que ama este país y que cuando uno trabaja con amor, trabaja con dedicación, con mucho esfuerzo, no necesita una casta política, no necesita dinero, lo que necesita es mucho, mucho amor por este país. Así que el mensaje para todos es que no se desilusionen, que cuando tengan de pronto un fracaso no se desilusionen, que de pronto ante la crítica que muchas veces nos hacen no bajen la cabeza, porque cuando uno actúa bien siempre debe tener la cabeza en alto. Así que a todos una recomendación muy especial y es que siempre luchen por sus sueños.